Bienvenidos. En esta videoaula veremos la entrevista como una herramienta para realizar la valoración de enfermería. La primera etapa del proceso de atención de enfermería es la valoración. Para el logro de esta etapa se requiere el desarrollo de técnicas, habilidades cognitivas e interpersonales. Dentro de las técnicas para la recogida de datos tenemos la entrevista, la observación, el examen físico, la revisión de fichas clínicas y aplicación de pruebas especiales, entre otras. Para la entrevista se requerirán habilidades cognitivas que se sustenten en el conocimiento de teorías interpersonales, relación de ayuda y teorías de la comunicación. Y finalmente, para una adecuada valoración, van a ser necesarias distintas habilidades interpersonales. La entrevista clínica es el proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de salud del usuario. Durante esta, existe un intercambio de comunicación verbal y no verbal entre el profesional y la persona a la cual atiende. Sus objetivos son obtener información específica y necesaria relacionada con los problemas de salud y enfermedad del entrevistado, explorar actitudes y sentimientos del usuario ante su situación de salud e identificar necesidades de cuidado y apoyo profesional específico. Existen distintos tipos de entrevista: estructurada, semiestructurada y no estructurada. Dependiendo del tipo de entrevista es el grado de control y creatividad que existirán. Es así como la entrevista estructurada tiene un 100% de control, al estar previamente establecidas las preguntas a realizar, y por esto no existirá creatividad al momento de formularlas. Y la no estructurada, en cambio, tendremos un 100% de creatividad, ya que las preguntas se irán formulando según nos vaya contando la persona, pero esto generará también un menor grado de control. La entrevista estructurada, formal o estandarizada, permite realizar una evaluación estandarizada y favorece la uniformidad en la recogida de los datos. Facilita la identificación de los síntomas más importantes para el diagnóstico. Por ejemplo, dígame, ¿cuándo comenzaron sus molestias? ¿En qué lugar del cuerpo se presentó? ¿Qué otros síntomas presentó? El desarrollo siempre es marcado por el entrevistado, el que va siguiendo con exactitud las preguntas del entrevistador. Sin embargo, puede existir una dificultad para detectar las preocupaciones del entrevistado, ya que no está contemplado emitir otro tipo de preguntas que no estén previamente establecidas. La estructura excesiva puede implicar una falta de espontaneidad y llevar a un diagnóstico basado más en los contenidos del profesional que en la realidad del usuario. Por esta razón, dentro de las desventajas de realizar este tipo de entrevistas están la dificultad de llegar a información confidencial y a la superficialidad de la información, ya que no permite ahondar, aumentar la pasividad del entrevistado, ya que solo se remite a responder exactamente lo que le preguntan, lo que limita la naturalidad y restringe la espontaneidad. La entrevista semiestructurada corresponde a un punto medio entre la estructurada y la no estructurada. Es informativa y negociadora. Se establece a través de un diálogo abierto, y la dirección de la entrevista está marcada por el entrevistador, pero compartida a su vez por el entrevistado. Dentro de sus ventajas están que este tipo de entrevista minimiza errores en la recogida de datos, ya que uno puede pedir aclaración respecto de algún tópico, facilita la acción y permite no olvidar los temas más importantes, ya que aún se tiene una pauta de entrevista. Es fácil aprender e incorporar a la práctica rutinaria. La entrevista no directiva o no estructurada tiene por objetivo ofrecer al usuario un espacio donde pueda expresar libremente sus vivencias y sentimientos. El orden de preguntas no es estricto, dando mayor posibilidad de contacto profundo. Sin embargo, la calidad de la entrevista depende de la habilidad del entrevistador ante alguna respuesta incierta. Dentro de sus ventajas se encuentran que es adaptable y susceptible de aplicar a toda clase de personas, permite profundizar en algún tema de interés, orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas, y ofrece la ventaja de aportar muchos datos sobre la personalidad del paciente. Dentro de sus desventajas están que se requiere de mayor tiempo, lo que puede ser un problema en atenciones de tiempo limitado. Se requiere mayor conocimiento y habilidad técnica para obtener la información. Es fácil perder el control de la entrevista y convertirse en un simple espectador al dejar solo hablar al entrevistado. Y no es aplicable en situaciones de urgencia.
Para realizar una entrevista clínica se requieren seguir 4 fases: la preparación, la fase de inicio, la fase intermedia o cuerpo y la fase de cierre. En la primera fase de preparación es importante considerar las siguientes variables: las características del ambiente, de manera que sea cálido y acogedor, para que así tanto el profesional como el usuario se encuentren cómodos; la disponibilidad tanto temporal, en la cual se necesita contar con un espacio de tiempo destinado a la entrevista, y también la disponibilidad psicológica, de manera de no estar preocupado de otro asunto durante la entrevista. Además, se debe evitar todas las interrupciones, tales como celulares, ruido o elementos distractores, como por ejemplo la entrada de otros profesionales a la consulta. Garantice siempre la confidencialidad. Escoja el momento oportuno. Evite momentos de mucho dolor, ansiedad e incluso las horas de las comidas o de aseo personal. Y por último, se debe preparar el tipo de entrevista a realizar considerando las habilidades del entrevistador y tener los objetivos claros de la entrevista. La segunda fase es el inicio de la entrevista propiamente tal. En este se establecerá el inicio de la relación entre el profesional y el usuario. Primero, preséntese y confirme la identidad de la persona. Use siempre el nombre de pila. Infórmele la duración de la entrevista. Remarque la confidencialidad de la información revelada. Y aclare la finalidad de la entrevista. Para demostrar atención durante toda la entrevista, emplee señales verbales o guías mínimas, dentro de las cuales están los movimientos de cabeza, inclinarse hacia adelante o el tono de la voz. Esfuércese por demostrar interés y deseo de entender al usuario. Es importante cuidar la posición que se mantendrá durante la entrevista. En una entrevista de adulto, el profesional y la persona deben estar sentados uno frente al otro, mirándose a los ojos, a la misma altura, frente a frente. Si está acostada la persona, puede acercar una silla a la cama y sentarse. Ojalá que la distancia entre ambos no sea mayor a 1,5 metros. Puede adoptar una postura relajada o la misma